Seguimos en el programa Implacable después de la presencia del doctor Carlos Arregui. Le saludamos y le recibimos a la doctora Cecilia Pérez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Hoy a toda la audiencia. Cecilia Pérez Rivas realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santa Clara. Abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, con posgrado en Didáctica Universitaria. Magíster en Derecho con especialización en litigación oral por la California Western School of Law, San Diego, California, Estados Unidos, siendo galardonada con el Professor Award, premio otorgado por el plantel docente, y en Ciencias Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. Desarrolló como consultora diseños de protocolos de actuación con enfoque en derechos humanos en el Ministerio del Interior. Fue asesora de asuntos judiciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, defensora pública penal de la capital del Poder Judicial, secretaria del Tribunal de Apelación del Poder Judicial y oficial de Secretaría, viceministra de Política Criminal y ministra de Justicia. Recientemente renunció al cargo de asesora en asuntos de seguridad de la Presidencia de la República para postularse a la Fiscalía General del Estado. Bueno, estamos con los candidatos y candidatas que están pujando por la Fiscalía General del Estado. Renunciaste recientemente, ex asesora de seguridad de la Presidencia de la República. Fuiste viceministra de Justicia, ministra de Justicia. Bueno, y renunciaste ahora pujando por la Fiscalía General del Estado. Sí, yo presenté mi renuncia porque mi situación es diferente a la de mis compañeros que son miembros del gabinete, teniendo en cuenta que yo estoy cerca del presidente, o sea, estaba cerca del presidente, era parte del staff de la Presidencia de la República, no solamente del Ejecutivo, y no era ético que yo esté concursando y esté al lado de la persona que tiene que intervenir y hacer la elección propiamente, porque la elección de fiscal general difiere de la de ministro de Corte, en que es el presidente el que elige a uno de los tres de la terna y le pide su acuerdo al Senado. Para entender, doctora, ¿cuál era el cargo de o sea, eras ministra de Seguridad de la Presidencia de la República? O sea, ¿a qué realmente, o sea, cuál era tu función específica? Realmente ese cargo se creó conmigo, es un rango de ministro, pero es una asesoría, el asesor del presidente en materia de seguridad. Pero en la práctica más trabajaba en una suerte de coordinación entre los organismos de seguridad, con las reuniones del Consejo de Defensa Nacional, cuando había temas de seguridad importantes que tocar, porque ustedes saben que la presidencia del Consejo de Defensa la tiene el presidente de la República, pero no siempre puede participar. Entonces, a través mío hacíamos la coordinación de las reuniones y en el día a día con el ministro del Interior, el comandante de la Policía, el comandante de Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa, Senat, y alguna otra institución que por alguna circunstancia en particular se vea involucrada. Estuviste en un cargo tan filoso, difícil también como ministra de Justicia, administrar todo lo que es la seguridad en las penitenciarías, las cárceles, con hacinamientos que existen. ¿Cómo capeaste? ¿Cómo saliste por la puerta grande? Realmente fue muy difícil, probablemente fue lo más difícil que me tocó vivir porque yo administré 2 emergencias. Era la penitenciaria que ya estaba declarada por encima con la emergencia sanitaria.
Yo creo que la clave ahí estuvo en tener una postura firme, ser coherente siempre, en enviar mensajes claros en la lucha contra la corrupción interna, porque el problema principal que tiene el sistema penitenciario es la corrupción interna de los funcionarios. Y había mucho compromiso del equipo, tengo que decir, porque ese lugar es difícil, los cargos no tienen buena remuneración económica. Es un ministerio que tiene una necesidad de un funcionamiento técnico, de capacidad técnica, que tampoco abundaba. Entonces, muchos tuvieron que hacer su trabajo o salimos adelante por el compromiso que tenían y por creer en el proyecto de la reforma. ¿Qué información tenés, doctora, de lo que pasó con Edgar Taboada, tu ex viceministro que asumió por unas horas como ministro? ¿Hubo una mala comunicación? ¿Fue una mala decisión que tomó el ministro? ¿No consultó con las autoridades pertinentes? ¿Fue una mala información que recibió quizás del buen pastor? ¿Qué te enteraste al respecto? Yo creo que hubo un cúmulo de circunstancias que llevaron a esa determinación, ¿verdad? En los antecedentes que encontramos de algo parecido, encontramos que desde el momento del conocimiento de la muerte ya hubo una coordinación con otros organismos, eso no se hizo con anterioridad. Y también sí hubo una decisión equivocada de mirar solamente hacia adentro y no hacia afuera, la repercusión que iba a tener de tomar una decisión como esa. Yo sé que él sí tenía un real pensamiento de que se iban a amotinar y de que eso iba a terminar en una tragedia en el Buen Pastor, o sea, se iba a inaugurar con un motín en una cárcel femenina que es muy complicada. Yo me imagino a la doctora Cecilia Pérez trabajando en el sector privado como una abogada exitosa, joven, de buena reputación. ¿Por qué te metes en este problema de estar empujando por la Fiscalía General del Estado? ¿Qué te animó? Me hicieron la misma pregunta ya varias veces en ese contexto. Bueno, yo soy paraguaya, yo amo el Paraguay. Fui formada por un coronel de caballería que es combatiente de la Guerra del Chaco. Y yo creo que nosotros estamos en un momento importante, un momento histórico, que requiere de un patriotismo real, un compromiso patriótico para poder hacer una transformación profunda en la Fiscalía General. Nosotros estamos en una situación privilegiada con relación a los países vecinos o en la región. En la pospandemia nosotros tenemos una proyección de inversión extranjera positiva, importante económicamente, y si nosotros hoy no tomamos el toro por las astas en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra la corrupción interna y externa dentro del Ministerio Público, nos van a pasar por encima y nos podemos convertir, esa atracción internacional que tenemos para las inversiones nos puede convertir en el hub del lavado de dinero de América Latina, y yo eso no quiero para mi país. Tengo que decirte, doctora, considero que hay algunos adjetivos calificativos primordiales y hasta si se quiere, excluyentes para que pueda una persona ejercer de buena manera el cargo de fiscal general del Estado. Vamos a decir, idoneidad, carácter, autonomía. ¿Tenés esos adjetivos calificativos? Yo creo que sí. O sea, yo me formé, estudié, no quería ser abogada, pero terminé siendo abogada. O sea, inicialmente mi objetivo no era ser abogada. ¿Qué querías hacer? Quería ser médica, por influencia de mi mamá, ¿verdad? Que es médica. Pero estudié Derecho, siempre estuve en la parte penal. En algún momento trabajé en el área civil, pero no le saco el mérito, me saco el sombrero, pero lo mío es lo penal. Realmente no pensé que podía llegar hasta donde llegué o que me iba a proyectar para la Fiscalía General. Esto se dio en estos últimos tiempos y yo creo que idoneidad creo que tengo, por lo menos estudié, conozco el ámbito privado, el ámbito público, porque yo fui funcionaria del Poder Judicial, fui defensora pública, que en ese momento, hoy la Defensoría Pública es algo maravilloso comparado a lo que eran nuestros tiempos. En mi época me tocó el juicio de Coahuila, que fue el desafío más importante en ese tiempo. La defensa pública era la cenicienta junto con el juzgado de paz del Poder Judicial. Eran los que teníamos menos presupuestos, menores salarios y mucho trabajo.
Después salí, ejercí en la parte privada, hice consultorías, fui asesora del canciller nacional, el primer canciller del gobierno de Lugo. ¿Quién era? Ahmed Franco. Ahí estuve un año y luego de eso, bueno, continué con el ejercicio en la profesión y en el 2016 me voy al Estado, al Poder Ejecutivo como viceministra de Política Criminal. Bueno, ¿cómo ves hoy el Ministerio Público? Si tenés que dar así una pincelada rápida, ¿cómo le calificás al Ministerio Público hoy día? Existe una necesidad acuciante de recuperar el Ministerio Público para la ciudadanía. ¿De recuperar? Sí, el Ministerio Público representa a la sociedad. Esa es su misión y así debe ser. Y hoy el Ministerio Público perdió totalmente confianza de la ciudadanía y perdió credibilidad. Y yo estoy convencida que dentro del Ministerio Público hay fiscales, me consta, que tienen ese compromiso patriótico, porque es lo que vamos a necesitar para una transformación profunda. No, aquí no hay que cambiar 2 o 3 cosas, hay que trabajar en una transformación profunda en el área misional, todo lo que es la parte de la fiscalía, y también tenemos que echar mano al aspecto administrativo financiero, que también tiene falencias que no necesariamente tienen que ver con los recortes de los que se habla, que no son tales, ¿verdad? Realmente lo que no hubo acá fueron ampliaciones presupuestarias y eso lleva a tener la necesidad de tener una credibilidad y una confianza para que el Congreso vote ese tipo de pedidos. ¿Cómo se logra eso, doctora? Y te vuelvo a decir, con el compromiso patriótico de quienes hoy forman parte del estamento, que yo sé que hay gente comprometida y que vamos a pedirles a esas personas que se pongan la camiseta para sacar adelante esta institución. Hablando no en forma tan genérica, en forma más particular, la doctora Cecilia Pérez es elegida como fiscal general del Estado. ¿Qué hace al llegar al Ministerio Público? Lo primero que tenemos que hacer es una revisión de las causas. Nosotros tenemos que hacer una auditoría de gestión que hoy no hay. Nadie sabe si los fiscales son controlados, cómo son controlados, si son pasibles de investigación y si hay algún tipo de resultado de esas investigaciones, cuántos sumarios tienen los fiscales, cuántos casos remite la propia fiscalía al jurado de enjuiciamiento. Esa información mínimamente por lo menos no tenemos. Pues yo creo que tampoco hay, ese mensaje tiene que llegar internamente porque la fiscalía es un órgano vertical en muchos aspectos. No es que el fiscal general o la fiscal general tiene que estar inmiscuyéndose todo el tiempo en todas las causas, pero aquí tiene que haber nortes, tiene que haber instructivos de política criminal de acuerdo a ciertos casos o a ciertos tipos de casos, circunstancias que tienen que tener los casos que hoy no hay. Cada uno hace lo que quiere, como quiere, sin ningún tipo de control y así no puede funcionar la institución. Y otro punto que es importante, hay que sincerar las finanzas del Ministerio Público. No sé si recordás que uno de los puntos del juicio político fue la mala gestión administrativa, lo cual nos lleva a ver cuál es la realidad de las finanzas de la Fiscalía, si es cierto que están tan mal económicamente o hay recursos pero están mal administrados. Cuando hablas del juicio político, uno de los 4 juicios... Del último, en el claro, último uno de los puntos. Que se le hizo a Sandra Quiñones. Que se hizo un análisis de la gestión de la ejecución presupuestaria rubro por rubro y donde se demostró una, no voy a decir poco clara, sino una mala administración en la gestión administrativa. Entonces eso también hay que ver. Una cosa es decir no tenemos recursos o si los recursos están siendo mal administrados o no están en función a la gestión, porque los fiscales, inclusive hay funcionarios que se quejan de que no tienen toner, no tienen hoja para hacer su trabajo y eso es el día a día de los fiscales, ¿verdad? Entonces eso es importante, en primer lugar, ese trabajo de gestión que también nos va a arrojar señales claras de una lucha anticorrupción interna y externa, porque nosotros como institución desde la Fiscalía no podemos estar luchando contra la corrupción afuera y adentro no pasa nada, ¿verdad? Sabemos que hay fiscales y funcionarios que no tienen condiciones para tener la vida que llevan o hay causas que están sospechadas de no haber sido manejadas con claridad. Y para uno poder apuntarle a otro con el dedo, tiene que revisar primero su casa. Y el punto administrativo es un punto muy importante. Yo creo que hay que fortalecer
las unidades especializadas con trabajo técnico, pero también hay que fortalecer las barriales y las unidades ordinarias que se ven un poco relegadas en su trabajo el día a día, y esa es la gente que realmente le atiende diariamente a la ciudadanía. Varias veces dije al aire en mis programas de radio y en televisión también, da gusto entrevistarle a una persona, y voy a hablar metafóricamente, que no tiene pelos en la lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que dice con sinceridad y autenticidad lo que piensa, lo que cree. Dicho esto, tengo la certeza de que usted es así, doctora Cecilia Pérez. Entonces, la pregunta después de decir esto es, ¿está politizada hoy día la Fiscalía General del Estado? Hablan de que Horacio Cartes tendría una fuerte injerencia dentro de las decisiones de la Fiscalía a través de su proximidad con Sandra Quiñones. Eso dicen. ¿Qué opina usted? Yo creo que gran parte de la debilidad institucional que hoy tiene el Ministerio Público y la falta de confianza de la ciudadanía pasa por la imposibilidad que tuvo la fiscal general de neutralizar la injerencia político-partidaria. Categóricamente eso ha contribuido sustancialmente. Vemos que las investigaciones no tienen la misma velocidad, unas que otras. En algunos casos hay una comunicación rimbombante en cada uno de los procesos que se lleva o los procedimientos que se llevan durante la investigación. Uno tiene acceso hasta el acta de imputación, y en otros casos no se sabe nada o se invoca la reserva de las actuaciones para esos casos. Entonces, eso nos va a llevar por lo menos a decir que no es un problema comunicacional, sino que hay demasiada protección en el manejo de casos que afectan a un sector. ¿Qué casos, por ejemplo? Algunos casos emblemáticos. Te puedo nombrar uno, a ver qué información manejas. El caso de Rodrigo Quintana, por ejemplo. ¿Qué información manejas? Supuestamente todos los cruces de llamadas no se pidieron, supuestamente la frecuencia de la radio de la policía se esfumó, no se tuvo dentro de la carpeta fiscal. Cosas muy importantes para llegar al esclarecimiento de una causa donde nada más y nada menos hubo un fallecido. Bueno, lo que sabemos es lo que se publica, ¿verdad? Porque para ser responsable tendría que tener acceso a la carpeta y no tengo. Eso es importante también señalar. Yo le escucho mucho a los fiscales quejarse de las chicanas, como se dice vulgarmente, que presentan los profesionales, pero para eso ya hay resortes legales establecidos para trabajar contra eso. Tampoco estoy de acuerdo en que el propio Ministerio Público genere dilaciones y después se lave la mano o se lave las manos por las actuaciones del Poder Judicial o la contraparte, que siempre es el abogado particular del supuesto chicanero, ¿verdad? Hemos visto casos de que de por sí han demostrado que el Ministerio Público generó que la causa se trabe, y nosotros en el ejercicio de la profesión, cuando yo estaba en un estudio jurídico, aprendimos a que cuando uno es el que impulsa la acción penal, en nuestro caso como querellantes, tenemos que generar la menor cantidad de dilaciones posibles y echar mano a otro tipo de estrategias, aunque a veces vemos que es un poco que queremos plantear una recusación o un incidente, pero que el resultado, al sopesar el resultado, va a ser la paralización de la causa y no el avance del proceso. ¿Qué pensás acerca de la clasificación, de la forma que se ternan a los posibles candidatos para que posteriormente asuman como fiscales? En los fiscales inferiores. No. Ustedes tienen que pasar para la Fiscalía General. Para la Fiscalía General del Estado. El proceso está claramente establecido en el reglamento. Yo creo que nosotros tenemos que concursar y pelearla. Sí celebro, no porque yo lo haya pasado, pero sí celebro que hayan puesto como uno de los factores a tener en cuenta si uno tiene experiencia en la gestión. Porque una cosa es que uno haya podido administrar su despacho técnicamente o una unidad fiscal, que pasar a administrar una institución. El Estado tiene sus normas, tiene una burocracia que está arreglada. Cuando hablamos de burocracia hablamos del funcionamiento del Estado, no de la burocracia en el sentido de las trabas. Y eso, la gestión, haber pasado por cargos de gestión, te dan esa experiencia necesaria y te dan esa expertise
para que cuando uno llegue, en primer lugar, no se quede en manos de terceros, porque uno termina confiando en personas porque no conoce y porque no le queda de otra. Pero el responsable es la cabeza, la máxima autoridad institucional, y uno no pierde 1 año y medio o 2 años en entender cómo funciona el sistema estatal, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración de recursos. La Fiscalía tiene que tener una buena sinergia con órganos de control, con la Contraloría, con la CEPRELAT, con el Poder Judicial. ¿Cómo se coordina y cómo se intensifica mejor esa relación? Inicialmente hay que coordinar, ¿verdad? Nosotros vimos en todo este tiempo una suerte de corte que se ha dado y quejas, por ejemplo, de la CEPRELAT, que remitía informes y que nada pasaban con los informes que eran remitidos al Ministerio Público, o por lo menos la CEPRELAT no tenía la información, la necesidad de hacer mesas técnicas. Eso también pasa con la Corte, eso también pasa con la propia policía, porque no hay que olvidar que los órganos investigadores trabajan bajo la dirección del fiscal, no es que trabajan por su cuenta y lo que obtienen le entregan, no, es un equipo que está dirigido por el fiscal. La Fiscalía no tiene investigadores privados, la Policía Judicial no existe. Debería existir la Policía Judicial. Debería existir, está previsto en la Constitución, pero lo más parecido que se había hecho fue el Centro de Investigación Judicial, que el doctor Candiamarilla había desintegrado porque se había convertido en un órgano de extorsión más que otra cosa. Entonces nosotros tenemos que apuntar a tener, pero eso va a llevar más tiempo. Me preguntaste lo más inmediato, y es coordinar mejor para que la gente no esté siempre con se escucha el speech de la policía, nosotros le agarramos al motochorro y ellos le soltaron enseguida. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que necesita el fiscal para no soltarle enseguida que la policía no le dio? Hay que revisar esa coordinación de esos procesos, eso es necesario para que la gente sienta que se le escucha y que su clamor de justicia está en proceso. Vimos que a la actual fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, le acompañó en varias ocasiones realmente personas muy vinculadas y de alta jerarquía de la embajada americana, por ejemplo, cuando se escuchaba la sentencia de los González Daer. ¿Eso es injerencia de un país a otro de Estados Unidos dentro de la Fiscalía de la República del Paraguay, o estás de acuerdo? Yo creo que la cooperación internacional que tiene Estados Unidos con Paraguay es muy importante. Lamentablemente tenemos que decir que es hasta necesaria, porque no es solamente una cooperación, sino que aquí internamente se siente que sirve como un control, una fiscalización, y a veces no se pueden conseguir las cosas si no es de esta manera. Y no solamente estoy de acuerdo, sino creo que es hasta necesaria. No solamente con Estados Unidos, ¿verdad? Cualquier otro organismo que coopera funge también como un organismo contralor. ¿Por qué dicen que sos la candidata de Mario Odo Benítez? Porque era su asesora, supongo, ¿verdad? ¿Tenés su bendición? Él está informado, obviamente, de mi candidatura, y ayer sí aceptó claramente mi renuncia. Justamente hablando de Mario Odo Benítez, es la primera persona que te quiero preguntar que le definas dentro de un ping-pong que nosotros hacemos. ¿Cómo le definís a Mario Odo Benítez? ¿Definir? Sí, un estadista, el hijo de un exsecretario de la dictadura. O sea, ¿cómo le definís a Marito? En ese sentido yo creo que él se separó categóricamente de cualquier figura, por más de que le quieran endilgar ser el hijo de su padre, que él siempre le respetó y le quiso como hijo que es, pero él peleó arduamente por la democracia, lo que demuestra claramente que él está totalmente separado de lo que hizo su padre durante la dictadura de Stroessner. Yo creo que él es una persona muy hábil políticamente, él es un político nato, y hay que darle, porque sorpresivamente nos ha dado varias jugadas que la gente no esperaba, o el ámbito político no esperaba que él desarrolle. Yo le respeto mucho en ese sentido. De hecho, me declaré siempre incompetente en materia de política de Estado, política partidaria, y yo en ese sentido le respeto mucho. Él es un muy buen político. Bueno, yo tengo que decir que para que alguien llegue a la presidencia de la República,
tiene que tener, como se dice también, voy a utilizar una metáfora, uña de guitarrero. Por ¿verdad? supuesto, claro que sí. Y siempre recuerdo algunas personas, no sé, Luis María Argaña no pudo llegar a ser presidente de la República con todas las chances y posibilidades. Tengo la certeza que le robaron las elecciones, pero en la realidad no llegó a ser presidente de la República, tampoco Lino César Oviedo. En un momento dado se habló fuertemente de Luis Alberto Castiglioni, que estaba muy bien posicionado. Entonces, quien llega realmente y es electo y proclamado presidente de la República, tiene un mérito que hay que reconocer. Yo a eso te quiero agregar algo. Sí. No solamente llegó, está terminando su mandato. Así es. Hay que pensar en todo lo que sucedió en estos 5 años. Estoy segura que nadie se esperaba este flagelo de la pandemia. La pandemia puso en jaque a gobiernos de primer mundo. En la post-pandemia le está pasando la factura políticamente a muchos de los gobiernos en América Latina, los que estaban en ejercicio del poder al momento de la pandemia. Además de eso, vemos que otros que llegaron tampoco terminaron su mandato. O sea que creo que el Paraguay, que es conocido como el cementerio de las teorías, terminar un mandato no es un logro menor. Y hoy día, doctora, hay una puja muy fuerte entre Fuerza Republicana y Honor Colorado, dentro del mismo Partido Colorado. Entonces, hablando de eso, quiero saber tu opinión acerca del expresidente que también llegó y también terminó su mandato, Horacio Cartes. ¿Qué opinión te merece? Yo a él no lo conozco personalmente, yo no puedo hablar, por más de que yo haya trabajado en su gobierno, el trato en ese tiempo era del ministro con el presidente. Los viceministros tratábamos con el ministro. ¿Vos fuiste funcionaria dentro del gobierno de Cartes? Viceministerio de Política Criminal y Ministerio de Justicia, del 2016 al 2018. Y yo, un criterio personal con relación a él no tengo porque no le conozco, ¿verdad? Ahora, sí puedo hablar de que el esquema de investigación que hay sobre él es necesario cerrar y esos son hechos, no personas. ¿Cómo le calificas al Ministerio Público, al de hoy? Una institución debilitada y poco creíble. ¿Sometida? Contaminada por la injerencia político-partidaria. Porque quiero hacer una aclaración. La Fiscalía es un cargo político. Su esquema de elección demuestra que es un órgano extrapoder que tiene un mecanismo que interviene en órganos políticos, el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República y la Cámara Alta del Poder Legislativo en el Senado. O sea, es un órgano técnico-político que tiene que intentar mantenerse neutral ante las cuestiones internas de los partidos políticos. ¿El Poder Judicial, qué definición le das? El Poder Judicial está teniendo un cambio con la renovación de sus miembros. Yo tengo que decir que me tocó trabajar directamente con el Poder Judicial de una manera bastante exitosa. De hecho, las pocas cosas que pudimos sacar adelante dentro de justicia fue por un trabajo arduo que hicimos con el Poder Judicial. Hay gente también comprometida que más allá de estar en los altos cargos se remangó y se remanga para salir adelante. Tienen muy buenos elementos que oxigenaron bastante todo aquel criterio inicial de que teníamos antes del Poder Judicial. Yo tengo mucha esperanza en que a medida que se van renovando van a ir mejorando estas condiciones. ¿Qué le hace feliz a la doctora Cecilia Pérez? Hoy mismo estar en mi casa tomando sol en la pileta con un poco de música y estar con mi hijo. ¿Qué significa el dinero para vos? Pueden investigarme y se van a dar cuenta que no tiene mucho valor para mí. Pero es un bien de cambio, es un fin, es la felicidad, es un mal necesario. Es un mal necesario, es un mal necesario. A toda la gente que está viendo Implacable, a nuestra gran teleaudiencia, ¿qué mensaje le da la doctora Cecilia Pérez diciéndole: si yo soy fiscal general del Estado, representante del pueblo paraguayo, esto les prometo? ¿Qué le decís? Yo lo que tengo soy yo, mi palabra. Yo creo que mi palabra vale, creo que mi trayectoria habla por sí sola. Estuve en los dos gobiernos que hoy los movimientos están enfrentados. Nadie recurrió a mí si no fuera por mi capacidad técnica. Y quiero repetir algo que me dijeron, no que yo dije, y que creo que es válido, porque recibí muchos mensajes de personas que me dicen que esperan que yo llegue porque yo soy la esperanza para esa institución. ¿Y esa esperanza que tiene la gente va a ser resarcida si sos fiscal general del Estado? Es una enorme responsabilidad, es mayor la responsabilidad cuando la gente
deposita su confianza en uno, más allá de cualquier otro mecanismo de elección o de los favores políticos que puedan haber en el medio. La pregunta de rigor para cerrar el programa Implacable es, ¿quién es la invitada o el invitado en este caso? ¿Quién es Cecilia Pérez? Bueno, yo soy una profesional que se involucró en el gobierno, en ambos casos por accidente, no estaba previsto ser parte de ningún gobierno. Creo que soy patriota, quiero trabajar por mi país, le amo a mi país y quiero dejar para mis hijos, o sea, para mi hijo, porque tengo uno solo, ya no puedo tener más, pero los hijos de mis familiares y de toda la gente paraguaya y de la gente que adoptó a este país como su país, un futuro mejor. Gracias, doctora. Gracias. Así cerramos el programa Implacable. Quédense prendidos a las pantallas de C9N, que ya se viene Querer es Poder con Ismael Cala. Chao.